Hola, bienvenido a un nuevo video de Exclusive Muebles. Esta semana traemos un clásico. Cada poco tiempo nos entra al taller un dormitorio de este estilo y no deja de sorprenderme la versatilidad que tiene y cómo se puede adaptar a prácticamente cualquier estilo. ¿Cuál es tu estilo preferido? ¿Te gusta moderno, clásico, más en madera natural o quizás eres más atrevido y te gusta algo decorado? En esta ocasión vamos a buscar un acabado clásico pero a la vez muy elegante. Es el típico conjunto de dormitorio estilo isabelino, está todo el forrado con una chapa de nogal, relativamente bien conservado, aunque las tapas se ve que han cogido humedad. Están protegidas con un cristal y se ve que se ha metido humedad entre el cristal y la chapa. La ha desteñido pero no la ha levantado y eso es muy positivo. En esta renovación y en la mayoría de las que hacemos se puede aplicar la máxima de que el orden de los factores no altera el producto final, excepto en el limpiar, que eso es lo que hay que hacer primero. Se empieza siempre por limpiar las piezas. Los pasos que se dan a continuación no tienen por qué ir en esta orden obligatoriamente. Yo os lo explico así por lógica, pero que sepáis que se puede, por ejemplo, primero desmontar y después lijar. Pero bueno, no me lío más. Voy a empezar por partes. Lo primero, voy a quitar los copetes de las mesitas. Le hemos pedido a nuestra clienta que nos trajera el cristal porque los copetes los vamos a mantener. Y nos ha pasado en alguna ocasión de colocar los copetes y luego el cristal no entrar por debajo. Entonces pedimos que nos lo trajera para cuando volvamos a colocar los copetes, vayan a medida. Siguiente paso. Vamos a lijar las tapas. Queremos sacar lo que es la madera natural, también un poco para hacer un diagnóstico, porque como ya os comenté, han cogido humedad. Queremos ver hasta qué punto están manchadas o están teñidas. El acabado de los muebles, este acabado tan brillante, no es barniz, es laca. Es el acabado tradicional de la época. Sale con relativa facilidad. Así que utilizando, como veis, una lija de 120 es más que suficiente para conseguir levantar por completo este acabado y dejar la chapa al natural. Voy a lijar por completo tanto la tapa de las mesitas como obviamente de la cómoda. Lo que son los bordes también lo quiero dejar en madera natural, así que ahí tocará lijar a mano. Después de lijar con 120 pasemos con una lija de 180 para que la superficie quede muy lisa y estaría lista para aplicar tapaporos. Vamos a dejar las tapas de natural, como ya os habréis dado cuenta. Pero en este conjunto de las mesitas nos pedía algo más que solo las tapas de natural, porque queremos crear una armonía en todo el conjunto. Así que lo que haremos será lijar una de las molduritas finitas que tiene entre la base, entre las patas y la estructura de los muebles. Ese trocito lo vamos a dejar también en madera natural, con lo cual aquí vamos a eliminar también por completo todo el acabado. Mientras por otro lado vamos quitando los herrajes, los tiradores, los bocallaves, con cuidado de no dañarlos porque la idea es mantenerlos originales, pese a que nos falta algunos. Ya veréis más adelante que haremos un apaño para conseguir mantenerlos. También vamos a quitar las cerraduras,
no funcionan y no tenemos llave, con lo cual las sacaremos y el hueco que queda lo vamos a rellenar. Vamos también a tapar los huecos dejados por los tiradores porque seguramente, aunque lleven los mismos, no vayan a ir colocados exactamente en el mismo sitio. Para tapar el hueco de la cerradura vamos a hacer una pasta de papel con cola blanca. Nos gusta mucho utilizar serrín y cola, pero en este caso el agujero es demasiado grande para rellenar solo con serrín, así que lo complementamos haciendo esta pasta de papel. Mientras se seca lo de los cajones, seguimos con la preparación de los muebles. Ya tenemos eliminado el barniz, mejor la laca, las zonas que queremos que queden de madera natural, pero todo lo demás todavía tiene acabado. Lo vamos a eliminar también, la única diferencia es que aquí no necesitamos eliminarlo en profundidad. Queremos que se suelte todo lo que se tenga que soltar. Pasemos con la lijadora, volvemos a estar utilizando la lija de 120 y al pasar sobre toda la superficie lo que se elimine es porque estaba suelto todo lo demás. Luego lo limpiaremos muy bien y en principio ya podemos pintar por encima. Para limpiar vamos a utilizar alcohol, ya es lo que solemos utilizar habitualmente, pero en este caso, aunque no lo utilizáramos, es lo recomendable. El alcohol es el solvente de la laca, entonces con él vamos a poder eliminar los restos de laca que hayan quedado sobre la superficie, que no se hayan eliminado con el lijado y que no estén bien adheridos. Se frota muy bien utilizando un trapo y el alcohol. Si notáis que se queda ligeramente pegajoso cuando se pasa con el alcohol, no os asustéis, es lo normal. Luego cuando se seque vuelve a tener la textura normal. No sé si os habréis ya dado cuenta que las mesitas no tienen mucha estabilidad, se notaba muchísimo cuando las estábamos limpiando. Esto es porque las patas están desencoladas, así que en este momento lo que hago es volver a encolarlas. Las saco fuera, le meto bien de cola, las sujeto con unos gatos y con unos pesos para que vuelvan a quedar bien en su sitio. De todas formas, lo que es estabilidad, estas mesitas no tienen demasiada porque tienen las patas muy finas y muy altas, pero lo normal es que vayan apoyadas contra la pared, entonces eso no supone ningún problema. Pero aquí, claro, al tenerlas en medio sin estar apoyadas, se nota cómo se mueven bastante. Pero eso ya es estructural, no se puede solucionar. Lo que sí tiene solución es lo de encolar la pata bien en su sitio para que no se mueva. Otro de los procedimientos que vamos a hacer en este conjunto es aplicar un tratamiento preventivo anticarcoma. No tiene ninguna señal de que haya tenido carcoma, pero sí es verdad que son unos muebles propensos a ellos. Aparte, además han tenido humedad, así que vamos a prevenir. Cuando digo propensos no me refiero a la chapa porque es muy finita y ahí es verdad que no suele atacar mucho, pero sí a lo que son los travesaños interiores que son de
madera maciza y a las patas. El tratamiento de anticarcoma lo vamos a aplicar con un pincelito, vamos a pincelar muy bien toda la superficie y dejamos que se seque. Cuando ya tenemos todo el conjunto preparado, ya está lijado, limpio, encolado con el anticarcoma bien seco, ya podemos pasar a la siguiente etapa, que es donde se van a empezar a ver los cambios de verdad. Vamos a empezar por imprimar. Los muebles los vamos a pintar en un tono oscuro, entonces lo que hacemos es a la imprimación, que por defecto es blanca, aunque es verdad que en el mercado hay algunas marcas de imprimación que tienen imprimación específica para muebles oscuros, que tiene un tono gris. Esta es blanca, pero vamos nosotros a hacer que se vuelva gris, como añadiendo tinte, unas gotitas de tinte, removemos muy bien y deja de ser blanca para tener este tono grisáceo. Esto lo que va a hacer es facilitar la cobertura de la pintura. No es lo mismo pintar de negro, que no es negro, pero no es lo mismo pintar de oscuro sobre un fondo blanco que pintar de oscuro sobre un fondo gris. Vamos a necesitar menos manos de pintura para conseguir una cobertura óptima, pero se podría imprimir con la imprimación blanca normal perfectamente, tampoco habría problema. Al empezar a imprimir hay que tener atención de no manchar las zonas que queremos dejar en madera natural. En el caso de las mesitas y la cómoda, en la línea inferior que separa las patas de la estructura. En el caso de los cajones, todos los laterales, solo queremos pintar el frente. Para no manchar, aquí en este caso sí voy a proteger utilizando cinta de carrocero y con la ayuda de un bisturí afilado voy a cortar la forma de las colas de Milano. Se podrían cortar también con un cúter o dejarlas lisas. A nosotros nos gusta este detallito, pero se podría dejar liso perfectamente. Lo único, proteger para no manchar más allá de lo necesario. Mientras se seca la imprimación, recordar que es muy importante respetar tiempos de secado. Pasamos a centrarnos un poco en las tapas. Ya están lijadas con lija de 180, pero veis que hay una diferencia importante de tono entre lo que es la chapa superior y los bordes. La chapa es una madera de nogal, mientras que los bordes están hechos de madera de haya, y eso hace que haga mucho contraste porque obviamente son maderas distintas. Vamos a intentar unificar un poco el tono. Paso con una lija muy finita, es una lija de 320, y a continuación voy a utilizar tinte, en este caso es nogalina, y voy a teñir esta zona para que no haga tanto contraste. A nosotros nos gusta preparar la nogalina nosotros mismos porque la que viene ya preparada tiene una determinada dilución y a veces resulta demasiado oscuro. A nosotros nos gusta tenerla preparada bastante diluida, preferimos hacer 2 aplicaciones si hace falta antes que en una única y que quede el tono demasiado cargado. Es importante que hay que dejar secar muy bien. Como veis aquí el color parece que está bastante más oscuro, pero luego cuando seque no se verá exactamente igual. Así que tenerlo en cuenta. Para hacer una evaluación del color de un tinte hay que dejarlo secar.
Y una vez seco el tinte ya podemos pasar a aplicar un producto tapaporos sobre toda la tapa. Si antes os decía que para evaluar el color del tinte hay que dejar secar, en el caso de la madera es al revés. La madera que veis normalmente después de un lijado no es el tono natural que va a tener la madera luego una vez tratada. Fijaros cómo cambia de color cuando aplico el producto tapaporos. Oscurece bastante y aunque luego cuando el tapaporos se seca clarea un poquito, el tono siempre va a ser mucho más oscuro del que teníamos cuando lijábamos. Esto es importantísimo, ¿vale? Hay veces que de hecho nos cuesta un poco explicarle a los clientes porque le enseñamos una madera que hemos recién lijado, la ve mucho más clarita y en el paso siguiente la ve otra vez oscura. ¿Por qué? Porque le hemos aplicado el producto tapaporos y se ha oscurecido. Es el proceso natural de la madera. Contra eso no hay nada que se pueda hacer, a menos, claro, intentar blanquear o hacerle un lavado de color. Pero lo que es la madera natural siempre es más oscura de la que se ve nada más lijar. Una vez bien seca la imprimación podríamos pasar a pintar, pero hemos fijado que las zonas donde hemos aplicado la masilla, como eran zonas grandes, se queda todavía un poco irregular. Es el momento de nivelarlo. Para ello vamos a utilizar pasta de alisado. Es una pasta muy finita, no sirve para rellenar, pero sí sirve para disimular pequeñas imperfecciones y para que el acabado sea lo más liso posible. El tono elegido en esta ocasión no es un tono de la carta, es un color personalizado, es un azul muy oscuro, es una mezcla del negro, que es el Black Velvet, con el Navy Navy, que es el azul más oscuro que tenemos en la carta de color de Vintage Paint. Aplicamos la pintura de forma habitual, un pincelito, una brocha para estas zonas de las molduritas para las esquinas, mientras que para todo lo demás utilizaremos un rodillo. En este punto os quiero hablar de un tema un poco polémico. Os pregunto, ¿hasta dónde se pinta un mueble? ¿Creéis que se debe de pintar la parte trasera, la que va contra la pared, o el interior cuando tiene cajones, que no se va a ver nunca, o se pinta solo lo que se ve? Bueno, nosotros lo que hacemos es seguir el patrón que trae el mueble de fábrica. Nosotros no fabricamos, trabajamos sobre muebles que vienen de una fábrica o de un carpintero o de donde sea. Y si os fijáis en los muebles que tenéis por casa, veréis que en la gran mayoría de fábrica solo se pinta o solo se barniza lo imprescindible, lo que se ve del mueble. Todo lo demás queda en bruto, ya sea los interiores como las traseras. Nosotros seguimos los mismos pasos, excepto en las traseras, que si tienen algo de relieve, algo que sobresalga, como en este caso que la estructura sobresale, eso sí lo pintamos. Por el simple hecho de que muchas veces con los rodapiés el mueble no llega a apoyar bien en la pared y desde el lateral se puede llegar a ver un poquito esa zona que no está pintada. También lo mismo pasa con el interior. Cuando tiene cajones siempre pintamos lo que es la base del cajón y los laterales, porque si el cajón se mete un poco más hacia adentro del mueble, que no se vea que ahí hay una zona sin pintar. Todo lo que cabe la posibilidad de que se llegue a ver, lo pintamos. Todo lo demás lo dejamos. Luego veréis más adelante que eso siempre lo hacemos. Lo nutrimos bien con cera, pero dejamos sin pintar. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que hay que pintar y que no hay que pintar en un mueble? Con la primera mano de pintura completamente seca, pasamos una vez más con la lija finita y aplicamos segunda mano.
Repetimos procedimiento y aplicamos una tercera. La diferencia, la tercera mano de pintura, ya la vamos a dar con una mezcla de pintura barniz, 50% pintura, 50% barniz. Esto nos garantiza, por un lado, una cobertura óptima, aunque como veréis ya con la segunda mano ya se consigue, ya se podría casi dar por concluida la pintura, porque al poner la imprimación gris, el negro, el oscuro cubre de maravilla, pero bueno, aún así damos esa tercera mano. Mitad pintura, mitad barniz, sirve para cubrir y sirve también ya para empezar a proteger. Imprescindible, lija fina entre cada mano que se dé. Ya para concluir la parte de la pintura solo nos falta dar una última mano de barniz. Fijaros, voy a utilizar un pequeño truquito que sirve para que el acabado sea completamente liso y no quede ninguna marca de rodillo ni de brocha. Al barniz le añado una pizquita de pintura, de la misma pintura que se está utilizando. Nada, un poquitín, incluso si todavía queda algún resto de pintura en el plato o en el pincel, con eso es suficiente. Es solo un poco para que no quede ninguna marca, aunque el barniz es mate, pero esto permite que se funda mejor con el resto de la pintura y así el acabado quedará impoluto. Vamos también a barnizar las tapas. Si recordáis, las hemos dejado con el tapaporos. Pasamos con una lija muy finita, solo para que esté lisa por si quedara alguna pequeña imperfección del tapaporos, y aplicamos un par de manos de barniz. En este caso es barniz específico para madera. ¿Se podría utilizar el barniz acrílico que utilizamos para la pintura? Sí, se podría utilizar perfectamente, pero son diferentes composiciones. Aquí vamos a utilizar un barniz de poliuretano que es más resistente. ¿Se podría hacer al revés, o sea, aplicar el barniz de poliuretano a la pintura? Bueno, en este caso, como es un tono oscuro, a lo mejor sí se podría hacer, pero no es lo recomendable, porque normalmente los barnices específicos para madera, tengan o no poliuretano, tienden a amarillear la pintura, entonces el resultado no quedaría muy estético. Los pasos principales de la renovación ya están concluidos, pero nos faltan todos los pequeños detalles. Vamos a empezar por forrar el interior de los cajones, los laterales y la parte exterior del cajón lo hemos lijado, porque a continuación le aplicaremos una cera, la vamos a dejar con madera natural, pero lo que es la parte interior, la base del cajón, la vamos a forrar. Está bastante estropeada en algunas zonas porque le ha caído una especie de aceite o algo, y aunque hemos intentado lijarlo no quedaba bonito, así que vamos a utilizar este papel, muy bonito por cierto, y con él vamos a forrar toda la base de todos los cajones. Aparte de encerar los cajones, los laterales, tanto por dentro como por fuera, vamos también a encerar el interior de los muebles. En este caso de la cómoda, vamos a insistir particularmente en las guías por donde los cajones van a deslizar. Si están bien encerados, el cajón va a abrir y cerrar más fácilmente. Vamos también a encerar las traseras. Esto lo solemos hacer por defecto en todos nuestros muebles. Las traseras no las pintamos, pero sí las limpiamos muy bien y las terminamos protegiendo con una mano de cera.
Y para concluir ya con los últimos detalles, nos falta pulir los herrajes. Vamos a mantener los herrajes originales, vamos a hacer una pequeña adaptación porque nos faltan algunos. Entonces en los cajones pequeños, o sea en las mesitas, vamos a dejar únicamente un tirador por cada cajón para poder aprovechar esos dos cajones que nos sobran y colocarlos en la cómoda, y así se queda todo el conjunto igual. Los vamos primero a limpiar, utilizamos este producto desoxidante, a continuación utilizaremos el pulidor y vamos a terminar protegiendo todo con una mano de barniz para que duren así con este aspecto tan bonito, brillante durante mucho tiempo. Fijaros qué cambio más espectacular el tirador que ya está pulido, bueno, pulido con el producto antioxidante y como estaban originalmente. Parecen otros, cambian muchísimo y quedan que parecen nuevos. Una vez está el barniz para metal seco, seca bastante rápido al ser en aerosol. Al cabo de unos 10 minutos ya está seco al tacto, ya se puede manipular. Solo nos falta volver a colocar los tiradores en su sitio. Ya os dije, vamos a tener que hacer agujeros nuevos porque hemos tapado los antiguos y aparte no van a coincidir exactamente en los mismos sitios. Nos toca también volver a colocar el copete en su sitio. Vamos a utilizar el cristal para saber exactamente dónde tiene que ir colocado el copete para que el cristal quede ahí enganchado debajo. Y con esto sí que ya se podría dar por concluida esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era este dormitorio antes cuando llegó a nuestro taller. Este era el aspecto que tenía y así es como se ve ahora mismo. ¿Qué os parece este cambio? ¿Os gusta? ¿Os gusta el color? A mí me tiene enamorada, es uno de mis colores preferidos. Creo que la combinación de este azul tan oscuro, la madera, los detallitos dorados muy discretos de los tiradores tornan el conjunto muy, muy elegante. Fijaros aquí en el detalle del interior de los cajones, qué bonito es este papel pintado y los sobres, la chapa del sobre con este acabado tan mate del barniz de poliuretano también queda espectacular. No sé si recordáis que al inicio del vídeo os pregunté cuál de todos los dormitorios de estilo isabelino que hicimos era vuestro preferido. ¿Mantenéis vuestra respuesta o puede que viendo este resultado este pase a ser uno de vuestros preferidos? Nos lo decís en los comentarios, al igual que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Por nuestra parte, como habitualmente, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Y con esto concluimos. Esperamos que os haya gustado este vídeo, esperemos que os haya gustado este trabajo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos, comentar y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.